Dentro del temario específico para la oposición al cuerpo de profesores de educación secundaria obligatoria y bachillerato tenemos el tema 23, que lleva por título La base química de la vida, componentes inorgánicos y orgánicos. El agua y las sales minerales. Los glúcidos y los lípidos. Su biosíntesis. Estos contenidos tienen cabida en el currículo oficial en el curso de segundo de bachillerato, alumnos con una madurez propia de los 17 a 18 años, curso preuniversitario, dentro del bloque temático, la célula y la base físico-química de la vida. El desarrollo de este tema debe cubrir los siguientes puntos. 1. Introducción. 2. Elementos biogénicos o bioelementos. 3. Las biomoléculas o principios inmediatos. 4. Los principios inmediatos inorgánicos. 4.1. El agua y las sales minerales. 5. Los glúcidos. Composición química. 5.1. Clasificación de los glúcidos según su estructura. 5.2. Estructura y propiedades de los principales glúcidos. 5.3. Funciones de los glúcidos. 6. Composición química y clasificación de los lípidos. 6.1. Principales tipos de lípidos. 6.2. Propiedades de los lípidos. 7. El anabolismo. 7.1. Biosíntesis de glúcidos. Glucogénesis y glucogenogénesis. Empecemos a desarrollar cada uno de los puntos. Introducción. Cuando estudiamos las moléculas que constituyen los seres vivos, observamos que están constituidas por unos 70 elementos químicos diferentes, denominados bioelementos o elementos biogénicos. Sorprende que todos ellos se encuentran también en compuestos minerales, por lo que no existen elementos químicos exclusivos de los seres vivos, pues estos se originaron a partir de sustancias existentes en la corteza terrestre y existe un constante intercambio de sus componentes con ella. Los elementos biogénicos se unen para formar moléculas constituyentes de los seres vivos. Estas biomoléculas pueden ser inorgánicas y orgánicas, y de sus características y funciones depende toda la actividad vital. Una molécula inorgánica, el agua, es la más abundante en todos los organismos. Sus especiales propiedades hacen de ella el medio idóneo donde las demás moléculas se disuelven y reaccionan. Otras moléculas inorgánicas, las sales minerales, aunque presentes en menor proporción, desempeñan funciones muy importantes manteniendo la estabilidad de las moléculas orgánicas y como reguladoras de procesos nerviosos y musculares, entre otros. Los glúcidos, polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, desempeñan, fundamentalmente, un papel energético en los seres vivos, si bien pueden presentar otras funciones. En este grupo también se incluyen algunas moléculas derivadas, con grupos amino, carboxilo, etc. Los lípidos, a diferencia de los glúcidos, no constituyen un grupo químico homogéneo, lo que les reúne en un solo grupo son algunas de sus propiedades físicas, insolubilidad en agua. Su variedad va pareja con la función biológica que desempeñan, función estructural, membranas, energéticas, hormonal, reguladora, vitaminas y otras. Dos. Elementos biogénicos o bioelementos. Si comparamos la proporción relativa en que se encuentran los bioelementos y los elementos que existen en la corteza terrestre, podemos observar algunas diferencias. Los que se encuentran en mayor proporción en ella son oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. De estos solo el oxígeno abunda entre los seres vivos, los demás aparecen en bajas concentraciones, algunos como el silicio, aluminio o hierro son muy escasos. Por el contrario, abundan en los seres vivos elementos como hidrógeno, carbono, nitrógeno, fósforo y azufre, muy poco frecuentes en la corteza. Las causas de este desigual reparto son las propiedades que hacen a los bioelementos idóneos para formar biomoléculas, a masa atómica pequeña y capas electrónicas externas incompletas, lo que les permite formar enlaces para dar compuestos estables capaces de constituir estructuras biológicas o de intervenir en reacciones metabólicas. Por ejemplo, el carbono tiene 4 orbitales con orbitales desapareados. Estos orbitales se
disponen espacialmente, dirigidos hacia los vértices de un hipotético tetraedro cuyo centro ocuparía el núcleo del átomo. La existencia de los 4 electrones desapareados le permite formar enlaces covalentes con otros átomos, bien de carbono o bien de otros elementos. La formación de cadenas lineales o cíclicas de átomos de carbono son la base estructural de la práctica totalidad de las moléculas orgánicas, fundamental en muchos compuestos biológicos como lípidos y proteínas. B. Polaridad. Lo que les permite ser solubles en agua, en el seno de la cual suceden los procesos metabólicos. C. Su fácil incorporación desde la biosfera. Dado que en la actividad vital hay un continuo intercambio de materia y energía con el medio ambiente, ciclo de la materia y flujo de energía. Clasificación de los bioelementos. De los 70 bioelementos, solo 25 aparecen en todos los seres vivos. Se clasifican en función de su abundancia en los compuestos biológicos. Macroelementos o elementos mayoritarios. Los llamados primarios, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, representan el 99% del total ya que son los componentes básicos de todas las moléculas orgánicas. Los secundarios, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, son también imprescindibles en todos los seres vivos. Oligoelementos o elementos vestigiales. Se encuentran en cantidades muy bajas, menores del 0,1%, y desempeñan funciones reguladoras, fisiológicas y metabólicas. Aunque imprescindibles para la vida, no todos los seres vivos tienen los mismos. Los más universales son hierro, cobre, zinc, manganeso, yodo, níquel y cobalto. Otros, boro, molibdeno, silicio, flúor. Cromo, litio o aluminio, solo se encuentran en algunos tipos de organismos. Otros autores proponen otras clasificaciones como sería bioelementos primarios, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y algunos autores no incluyen al azufre, mientras que otros sí. Suponen, en todo caso, el 95% de materia viva. Bioelementos secundarios, azufre, fósforo, magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro, que suponen el 4,5%. Oligoelementos, aunque algunos autores los incluyen dentro de los secundarios, serían 14 esenciales: hierro, zinc, boro, manganeso, flúor, cobre, yodo, cromo, selenio, vanadio, cobalto, molibdeno, silicio y estaño. Las ventajas que presentan los bioelementos primarios son: a. Variabilidad de valencias, lo que permite el establecimiento de un alto número de combinaciones entre ellos, siendo capaces de formar enlaces covalentes estables. B. Los átomos de carbono establecen con facilidad enlaces dobles y triples con otros átomos de C y con otros bioelementos, dando lugar a numerosos grupos funcionales que, al reaccionar entre sí, pueden formar otras moléculas. C. Los enlaces carbono son estables, forman largas y variadas cadenas carbonadas. D. Los bioelementos originan compuestos generalmente polares, lo que facilita su disolución en el agua, y por lo tanto, su incorporación y eliminación de los sistemas biológicos. 3. Las biomoléculas o principios inmediatos. Toman el nombre por poderse extraer de la materia viva por medios físicos, filtración, decantación, destilación o centrifugación. Los constituyentes químicos de los seres vivos no son los átomos, sino las moléculas formadas por la unión de varios o muchos de ellos. Estas biomoléculas que encontramos en los seres vivos se pueden extraer y separar, como ya he hecho referencia, por técnicas físicas, filtración, centrifugación, cromatografía. Todos los seres vivos poseemos los mismos tipos de biomoléculas. A. Biomoléculas inorgánicas, agua y sales minerales. B. Biomoléculas orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 4. Los principios inmediatos inorgánicos. 4.1. El agua. Cada molécula de agua es potencialmente capaz de unirse mediante enlaces de hidrógeno, 30 veces más débil que el covalente, con otras 4 moléculas de agua, lo que permite que se forme una estructura de tipo reticular. La vida media de cada uno de estos enlaces es de entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 10 potencia, aunque su estabilidad disminuye al aumentar la temperatura.
En el hielo todas las moléculas se hallan unidas mediante enlaces de hidrógeno, en el agua líquida cada molécula está unida a 6 moléculas de media número de coordinación, por lo que su estructura reticular se mantiene. Sin embargo, los huecos de la red son ocupados por moléculas de agua libres, de ahí que su densidad sea mayor que la del agua sólida. Existe un constante recambio del agua presente en el organismo vivo, manteniéndose un equilibrio entre ganancia y pérdidas. Supone entre el 70 y el 90% del peso de un ser vivo, aunque puede encontrarse en mayores proporciones como en las algas y en las medusas. La cantidad de agua depende de a. La especie, ya que en general las especies acuáticas poseen más cantidad que las terrestres. b. Edad, los individuos jóvenes poseen más abundancia que los adultos. C. Órgano y tejido, y que cuanto mayor sea la actividad metabólica más abundará. La dentina de los dientes solo posee un 3%, el tejido adiposo no sobrepasa el 20%. Localización, el agua se puede encontrar bajo distintas formas. A. Intracelular supone unos 2/3 del agua presente. B. Extracelular, a su vez está constituida por el agua intersticial entre los tejidos y por el agua circulante, sangre y savia, por ejemplo, propiedades. La extraordinaria importancia del agua en los seres vivos es consecuencia de las importantes funciones que realiza, las cuales se derivan de sus propiedades. Sus propiedades son: 1. Polaridad y constante dieléctrica. Al ser el agua una molécula dipolar, se integra entre los compuestos iónicos disminuyendo considerablemente la fuerza de atracción entre los iones, separándolos y, por tanto, disolviéndolos. A mayor valor de la constante dieléctrica se impedirá, con mayor fuerza, la unión de aniones y cationes. La constante dieléctrica del agua a 20 grados centígrados es de 80. Por otra parte, el agua puede formar puentes de hidrógeno con moléculas no iónicas, pero que poseen grupos polares, favoreciendo también su disolución, ejemplo la disolución de biomoléculas. Por lo tanto, dado que es imprescindible para que suceda una reacción química, el que los reactivos se encuentren disueltos, es evidente que el agua, al permitir la disolución de los compuestos biológicos, es el medio idóneo para que transcurran las reacciones metabólicas características de la actividad vital. Se denomina agua metabólica a la que se obtiene mediante estas reacciones metabólicas y supone una importante cantidad de la que precisa un ser vivo, aunque no llega a cubrir todas sus necesidades, por ejemplo de la grasa de la joroba de los camellos. 2. Elevado calor específico, consecuencia de la formación de enlaces de puente de hidrógeno entre las moléculas. Al comunicar una cierta cantidad de calor, la temperatura se eleva poco y, de la misma forma, al enfriarse la temperatura desciende más lentamente que en otros líquidos. Esto permite al agua actuar como amortiguador térmico, manteniendo la temperatura del organismo relativamente constante, a pesar de las fluctuaciones ambientales. 3. Elevado calor de vaporización. Para que el agua se evapore hay que suministrarle gran cantidad de energía, ya que hay que romper los enlaces de puente de hidrógeno que hay entre sus moléculas cuando está en fase líquida. Esta propiedad también participa en el proceso de amortiguación térmica, ya que se consigue una disminución de la temperatura de un organismo al perder una cantidad de calor que se emplea en la evaporación del agua, sudar. 4. Está en estado líquido a temperatura ambiente, ya que los puentes de hidrógeno mantienen unidas las moléculas entre sí a una temperatura en la que otras moléculas, químicamente comparables, como el sulfuro de hidrógeno, H2S, o el amoníaco, NH3, son gases. Como consecuencia se emplea como medio fluido de transporte y como medio lubricante en órganos en movimiento. 5. Elevado grado de cohesión entre sus moléculas, también debido a los puentes de hidrógeno, esta propiedad es la causa de la capilaridad, que permite la ascensión del agua a través de tubos de pequeño diámetro, ascenso de la savia bruta. 6. Gran fuerza de adhesión. Esta propiedad deriva de la tendencia a formar enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua, cohesión, y de estas con otras moléculas polares, adhesión, lo que hace al agua responsable de todos los fenómenos relacionados con la capilaridad.
7. Elevada tensión superficial. Esta propiedad permite deformaciones del citoplasma celular, causa de los movimientos internos de la célula. 8. Por ser un líquido prácticamente incompresible, puede actuar como esqueleto hidrostático en vegetales y animales inferiores, anélidos, nemátodos, etc. Grado de ionización. Una pequeña parte de las moléculas de agua pueden ionizarse al unirse a un átomo de una molécula. Al oxígeno de otra molécula, rompiendo su unión con la primera. En el agua destilada la proporción de moléculas ionizadas es muy baja a 25 grados centígrados. Así el producto iónico del agua es 1 por 10 a la menos 14. Acidez y alcalinidad. Al disolver un ácido en agua, aumenta la protones, por el contrario, las bases captan los protones del medio. Según el producto iónico del agua, si aumenta la concentración de uno de los iones, disminuye la del otro. Para describir la abundancia relativa de los iones en la disolución se emplea el término pH cuya escala varía entre 1 y 14, correspondiendo el valor 7 a la neutralidad. En los seres vivos existen disoluciones con un pH determinado, casi siempre próximo a la neutralidad, que debe permanecer constante para evitar la desnaturalización de proteínas y otras moléculas. 4.2. Las sales minerales. Se trata de moléculas inorgánicas que habitualmente se encuentran disueltas, aunque también pueden aparecer precipitadas, insolubles. Las sales disueltas están formadas por iones. Los cationes más importantes son sodio, potasio, calcio, hierro, ferroso y férrico, y pueden encontrarse libremente disueltos o asociados a proteínas. Los aniones más comunes son cloruro, carbonato, bicarbonato, fosfatos y sulfatos. Las sales que aparecen precipitadas son componentes fundamentales de órganos de sostén y protección, como el esqueleto interno de los vertebrados o el caparazón de los moluscos, o aparecen en el interior de determinadas células vegetales, cristales de oxalato cálcico. Las funciones de las sales minerales en los seres vivos son, además de las esqueléticas ya citadas: 1. Mantenimiento del grado de concentración salina adecuado en los medios biológicos. Todos los medios líquidos biológicos, desde el citoplasma celular hasta la sangre o las sabias, pasando por el plasma intersticial, son disoluciones salinas en las que se producen fenómenos de gran repercusión en la estabilidad celular, fenómenos osmóticos u ósmosis y la diálisis. Veamos brevemente algunos detalles de ambos procesos. En la ósmosis, dos disoluciones de distinta concentración se encuentran separadas por una membrana semipermeable, solo puede ser atravesada por el agua circulará desde la más diluida, hipotónica o hiposmótica, a la más concentrada, hipertónica o hiperosmótica, hasta que ambas concentraciones se igualan, isotónicas o isoosmóticas. La presión que deberíamos aplicar, para evitar el paso del agua, se denomina presión osmótica, y es tanto más elevada cuanto mayor sea la diferencia de las concentraciones de ambas disoluciones. Esta situación se da, a menudo, en la célula ya que su membrana se comporta como semipermeable provocando situaciones de plasmólisis, salida de agua del interior de la célula al ser esta hipotónica con el medio que la rodea, o de turgencia, entrada de agua a la célula al ser hiperosmótica. La turgencia extrema en los glóbulos rojos podría ocasionar su hemólisis, por eso los sueros fisiológicos y medicamentos intravenosos deben ser isoosmóticos con el plasma sanguíneo. La diálisis se produce si la membrana que separa dos soluciones deja pasar, además del agua, los solutos de menor tamaño. De esta forma se pueden separar las moléculas de menor peso molecular, pasando de la disolución de mayor concentración hasta la de menor concentración. La diálisis se emplea en medicina como método para purificar la sangre, bien en el caso de envenenamiento, o bien cuando el riñón no puede realizar correctamente su función, hemodiálisis. 2. Acción reguladora del pH. En las reacciones metabólicas se liberan sustancias, fundamentalmente ácidas, que modifican el pH, por ello es necesario algún sistema para amortiguar estas variaciones, soluciones amortiguadoras, sistemas tampón o buffer.
Estas soluciones amortiguadoras están constituidas por un ácido débil y su base conjugada, que actúan como dadores o como receptores de protones, por lo que compensan su déficit o el exceso. A. Se trata de un tampón inorgánico que se encuentra en los líquidos intracelulares y mantiene el pH en torno al 6,86 debido al equilibrio existente entre un ácido débil, el dihidrógeno fosfato, DHP, y su base, el monohidrógeno fosfato, MHP. Ambos compuestos mantienen un equilibrio entre sí, pudiendo el DHP liberar un protón y transformarse en MHP, la reacción se desplaza hacia la derecha, y el MHP puede unirse a un protón para originar una molécula de DHP, la reacción se desplaza hacia la izquierda. B. El sistema ácido carbónico. Ion bicarbonato es un tampón extracelular que tiene la ventaja de que el ácido carbónico se encuentra en equilibrio con el dióxido de carbono, del siguiente modo, ion bicarbonato en equilibrio con agua y dióxido de carbono. Por lo que un aumento de la protones provocaría la formación de ácido carbónico, dando este lugar a una mayor producción de dióxido de carbono que será expulsado por vía respiratoria. C. Otras sustancias con cierta acción amortiguadora son las proteínas. 3. Acción específica de cada catión. Los diferentes cationes tienen funciones particulares en multitud de procesos biológicos. El sodio, en la conducción del impulso nervioso y mantenimiento del equilibrio hídrico en el organismo. Es el catión más abundante en el medio interno. El potasio, en la transmisión y generación del impulso nervioso, contracción cardíaca y muscular. El calcio, en la contracción muscular, coagulación sanguínea, liberación de neurotransmisores en sinapsis. Es cofactor de algunos enzimas y función esquelética, huesos, conchas, etc. El magnesio es cofactor de enzimas, contracción muscular, funcionamiento del sistema nervioso. Además de la acción específica de cada uno, es importante que las proporciones relativas entre los diferentes cationes se mantengan constantes para asegurar un funcionamiento fisiológico correcto. Por ejemplo, el calcio y el potasio tienen acción antagónica en el corazón. Se suelen utilizar soluciones salinas, con una concentración relativa adecuada de aniones y cationes, para el tratamiento de deshidrataciones, en investigaciones fisiológicas en la perfusión de órganos, Tyrode, Ringer, o en cultivos hidropónicos, Arnon. 4.3. El estado líquido de la materia viva. Los líquidos presentes en el interior de organismos son dispersiones de diversas sustancias en el seno del agua. Si las partículas dispersas son de tamaño superior a 10 a la menos 7 centímetros, se habla de dispersiones coloidales, formadas principalmente por sustancias orgánicas, como las proteínas, los ácidos nucleicos y los polisacáridos. Las dispersiones coloidales concentradas se llaman geles y las diluidas soles. Las dispersiones coloidales tienen peculiaridades que las diferencian de las disoluciones verdaderas, como el hecho de que sus partículas pueden precipitar por centrifugación o la turbidez que presenta la dispersión cuando se mira al trasluz, efecto Tyndall. La presencia de partículas dispersas en el agua varía alguna de sus propiedades, punto de fusión y de ebullición, viscosidad, etc.